Shalom, paz para cada uno de ustedes, mis amados. Dios los bendiga grandemente. Es un verdadero placer compartir la palabra del Señor para su gloria y su honra en esta noche. Hemos venido desarrollando una serie de estudios que la hemos titulado Las 7 iglesias del Apocalipsis. Y en esta tercera parte yo quisiera compartir con ustedes acerca de la iglesia en Pérgamo. Hermanos, vamos a empezar definiendo qué significa la palabra Pérgamo. Pérgamo significa ciudadela, en un significado literal. Pero en el origen propio de esta palabra proviene de una palabra que nosotros la conocemos muy bien, la palabra pergamino. Hermanos, el pergamino es uno de los instrumentos que se utilizó en la era primitiva para la elaboración de lo que hoy conocemos como Biblia, ¿no? Sagradas Escrituras propiamente se llaman, pero en un principio este fue uno de los elementos más utilizados para plasmar por escrito lo que se quería escribir. Pergamino, dice aquí una breve definición, es un material de escritura desarrollado a partir de pieles de animal, cuya producción parece haber comenzado en esa era. Aquí vemos, hermanos, muestras de lo que antiguamente era el pergamino, ¿no? Actualmente nosotros utilizamos el papel, un papel bastante desarrollado para nuestros días, y ya en el mundo moderno nosotros utilizamos documentos digitales. El estudio de esta noche vamos a tomarlo como base en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. 12 al 17. Voy a hacer una rápida lectura para que nosotros podamos relacionarnos con el tema de esta noche. En la versión Reina Valera de 1960 subtitula este pasaje El mensaje a Pérgamo, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Allí la palabra del Señor. Vamos a ir desglosando este pasaje bíblico, materia de este estudio en esta noche. Dice en el versículo 12 y versículo 13,
y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, ustedes, como han venido estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis, hemos dicho que cada iglesia tiene un ángel asignado. En el caso de Pérgamo, la palabra del Señor nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Este ángel hace referencia al predicador, al líder espiritual, al pastor, al obispo encargado de la obra, ¿no? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, es decir, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene la espada de dos filos, como refiere la palabra, y vamos a ver rápidamente en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, lo que nos dice la palabra del Señor respecto de esto de la espada aguda de dos filos. Dice aquí la palabra del Señor: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermano, esta es una visión que tuvo el apóstol Juan, el autor de la carta Apocalipsis, donde él ve al Señor. Él ve al Señor, él tiene esa visión, y dice aquí claramente que en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de dos filos. Es decir, esta espada ilustra o grafica lo que vendría a ser la palabra del Señor. La espada del Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos capítulo 4 versículo 12. El autor a la carta a los Hebreos ilustra a la palabra del Señor como una espada. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice así la palabra del Santísimo Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, mis queridos hermanos, esta espada aguda de dos filos es la palabra que sale de la boca del Señor Jesucristo. En la armadura de Dios, la espada ilustra la palabra del Señor. Una espada de dos filos. Continuando con el estudio, en Apocalipsis capítulo 12, 13, capítulo 2, versículo 12 y 13, perdón, dice: yo conozco tus obras, en el versículo 13, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, ¿por qué el apóstol Juan llama al sitio donde se asentaba la iglesia de Pérgamo como el trono de Satanás? En una investigación que yo recabé, hermanos, dice que ese territorio era el cuartel central de la oposición satánica y una base gentil para las religiones falsas. Es decir, hermanos, que en un territorio, que no por el territorio, sino por todos sus componentes que acompañaban a ese territorio, religiones falsas, oposición a la iglesia, en ese lugar que prácticamente tenía un ambiente hostil, se asentó una de las iglesias, una de las 7, la iglesia de Pérgamo. Hermanos, dice que en Pérgamo, en la ciudad propiamente, en Pérgamo, existía un altar enorme en honor a Zeus. Ustedes saben que Zeus es un dios griego, ¿no? Se podría decir que es el papá de todos los dioses.
según la mitología griega. Dice Asclepio y Esculapio, dios griego de la medicina, era el dios que más se asociaba con Pérgamo. Esto no es una rareza, esto es algo que se repetía aún en otras ciudades. Recordarán ustedes que en Éfeso existía una falsa diosa llamada Diana de los Efesios, ¿no? Y ustedes saben, según lo que registra el libro de Hechos de los Apóstoles, la contienda, el pleito que se armó entre Pablo, sus seguidores y los plateros que hacían estas figuras de esta falsa diosa. Ese fue tema también de estudio. Lo mismo pasaba en Pérgamo. Falsos dioses, falsas religiones que vivían en sociedad con esta iglesia en Pérgamo. Por eso que dice el Señor, primero, yo conozco tus obras. El Señor conoce todas nuestras obras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y aún nuestros dichos. Todo lo conoce el Señor. Sabía que esta iglesia en Pérgamo moraba en un lugar bastante hostil, y no solo hostil, sino que era un territorio donde rendían culto al mismo diablo, por eso que se le llama el trono de Satanás. Pero a pesar de que ese territorio servía para rendir cultos a dioses falsos, había un siervo llamado Antipas, ¿verdad? Que tuvo un testimonio fiel, tuvo un testimonio fiel delante del Señor y él murió por causa del Señor. Dice aquí la palabra del Señor en su parte final del versículo 13, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. No da mayores detalles de la palabra, pero nada nos extrañaría que él murió por la causa del Señor. Él dio su vida como una ofrenda por amor a Dios. ¿Y quién quita? Y de pronto, de todos estos satánicos, diabólicos que convivían en la iglesia de Pérgamo, ¿no? Que prácticamente eran vecinos de ellos, quizás lo asesinaron. Dice aquí brevemente, Antipas era el pastor de la iglesia en Pérgamo. Mi testigo fiel fue muerto. Antipas fue quemado antes de morir dentro de un becerro de bronce. Aquí se traduce la palabra mártir, que significa testigo. Es decir, Antipas fue mártir de la iglesia, una persona que padeció y aún murió en esta iglesia en Pérgamo. Dice aquí en esta investigación breve que yo he obtenido y la comparto con ustedes, que Antipas, el siervo del Señor, fue quemado antes de morir dentro de un becerro de bronce. Dice en el versículo 14 de este pasaje de estudio, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Miren, a mí lo que me sorprende de este pasaje es que la palabra del Señor está alineada y es una alineación perfecta porque son 66 libros, una biblioteca que compone lo que nosotros conocemos como Biblia, compartida en dos testamentos, el Antiguo Viejo Testamento, Testamento Pacto, y el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Hermanos, el apóstol Juan toma como referencia un hecho del pasado, la historia de Balaam, este hombre que se predispuso a ir a maldecir al pueblo de Israel por un dinero que le pagaron. Tomó su burrita y fue camino hacia Israel con este cometido de ir y maldecirlo, ¿no? Y Dios declara en su palabra en el libro de Deuteronomio claramente que Dios ha escogido a Israel
y le dice, oye Israel, ¿no? El Shema Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y Dios ha reconocido en Israel su pueblo, el pueblo que le escogió desde la antigüedad con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, con Jacob se cambia el nombre de Jacob a Israel, de un patriarca que no propiamente era judío, sino caldeo, porque él sale de Ur de los Caldeos, un hombre que no tenía hijos y que ya con su mujer muy anciana, Dios hace un milagro a través de Sara, una mujer anciana, y le permite concebir a Isaac, el hijo de la promesa. De un hombre que prácticamente no tenía hijos, Dios hizo una gran nación, y iba a ser tan grande y tan incontable como las estrellas del cielo. Dios había establecido en su palabra que iba a bendecir a los que bendigan al pueblo y los iba a maldecir a aquellos que maldigan al mismo pueblo de Israel. Y este hombre, Balaam, y su doctrina, su enseñanza, trascendió en el tiempo. Su falsa enseñanza trascendió en el tiempo, hermanos, que aún la iglesia de Pérgamo, ya la iglesia del primer siglo, una iglesia primitiva, hermanos, retenía esa doctrina falsa. La doctrina de Balaam dice en esta exposición que yo he transcrito en esta diapositiva, dice, intentó sin éxito prostituir el don profético y maldecir a Israel por dinero que le ofreció Balac, rey de Moab. Hermanos, ustedes saben que en el cometido que tenía este falso profeta estaba cumplir algo que ante los ojos del Señor era visto como malo, maldecir a Israel. Otro postulado de esta doctrina es que ideó un plan perverso para que las mujeres moabitas seducieran a los hombres israelitas para crear uniones matrimoniales mezcladas. Esto en términos bíblicos, ya en el Nuevo Testamento y a través de los cimientos que establecieron los apóstoles, se conoce como yugo desigual, y eso lo expone con claridad el apóstol Pablo, el yugo desigual que vivió la nación de Israel, y lamentablemente ellos cayeron en ese vacío que les trajo consigo grandes consecuencias, consecuencias de haberse unido con mujeres que no eran de su parentela, de su tierra. Balaam, como último postulado en su doctrina, en su enseñanza, tenía como práctica común la fornicación y el consumo de banquetes idólatras. Esta historia de Balaam la encontramos en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Números capítulo 22 al 25. Usted que es un estudioso de la palabra se puede dar la tarea de leer esta historia y recordar lo que yo les estoy exponiendo así brevemente. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículos del 19 al 29, dice así la palabra del Señor. Hechos, capítulo 15, versículos del 19 al 29. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. A mí me gusta mucho comparar las versiones de Biblia. Tengo aquí en este momento 4 versiones de Biblia. Dice así esta versión de Biblia: los que no son judíos han decidido ser seguidores de Dios. Yo creo que no debemos obligarlos a obedecer leyes innecesarias. Solo debemos escribirles una carta y pedirles que no coman ninguna comida que haya sido ofrecido a los ídolos, que tampoco coman carne de animales que hayan muerto ahogados, ni carne que todavía tenga sangre. Además, deberán evitar las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe, obviamente la fornicación. Hay que recordar que desde hace mucho tiempo, en esos mismos pueblos y ciudades, se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas.
Dice la palabra del Señor, versículo 22, los apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabás, y a Silas, que todos eran líderes de la iglesia. Con ellos mandaban esta carta: nosotros, los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén, le enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos, pero creen en Jesús. Hemos sabido que algunos de aquí han venido a vernos sin nuestro permiso y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo a que hemos llegado. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligados a obedecer más la siguiente regla, que no podemos dejar de cumplir: no coman carnes de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos. No coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro, y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán muy bien. Reciban nuestro cariñoso saludo. Queridos hermanos, aquí podemos ver en la iglesia primitiva cómo los apóstoles, los seguidores del Señor, le advierten a las iglesias, ¿no? En este caso, a la iglesia que estaba en Antioquía, les dejan prácticamente establecido esta situación como regla de que no tenían por qué consumir animales o comida que haya sido ofrecida a los ídolos, ni tampoco animales que en su carne todavía contengan sangre. Hay carnes que se las consumen cruda y todavía tienen sangre, ¿no? Lo que Dios está prohibiendo, y eso fue algo que dejó muy en claro a los apóstoles, es que no teníamos por qué consumir sangre. Y otra mención especial que hace el apóstol Pablo es que nosotros como iglesia debemos evitar las relaciones prohibidas en la ley de Moisés. Hay relaciones que son prohibidas, como el adulterio, como el incesto, y en este caso la fornicación. Algo que para la doctrina de Balaam era algo normal, algo permitido. Lo que Dios prohibía, la doctrina de Balaam lo permitía. Por eso, hermanos, si volvemos al pasaje de mención en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es decir, este grupo de hermanos que seguían esta enseñanza era un peligro eminente dentro de la iglesia de Pérgamo. Eran una bomba de tiempo. Hermanos, mientras se predicaba la palabra del Señor, la sana doctrina, ellos tenían una doctrina totalmente errada, prohibida por la palabra del Señor. Prácticas que el Señor censuraba, que no permitían en su pueblo. Hay otra doctrina que lamentablemente se había filtrado en la iglesia de Pérgamo, y era la doctrina de los nicolaitas. Dice la palabra del Señor en el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, perdón. Es decir, hermano, en esta iglesia habían dos grupos de personas dentro de un mismo pueblo que practicaba la doctrina de los nicolaitas. El mismo problema se suscitó en la iglesia en Éfeso.
el mismo problema, la misma situación. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, los practicantes de esta doctrina que acechaban y polulaban la iglesia de Éfeso son los mismos que se habían colado en el pueblo de Pérgamo. Dice la palabra del Señor en el versículo 16: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A ver, vamos despacio. Primero, en el versículo 16, a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que está compuesta por los hijos de Dios, por aquellos que se hacen llamar cristianos, le hace un llamado a que tiene que arrepentirse. Llamado claro, arrepentirse. Arrepentirse es cambiar nuestra forma de pensar y por ende nuestra forma de vivir, actuar de una forma diferente a lo que hemos estado haciendo normalmente. Arrepiéntete de tus pecados, de tus malos caminos, de tus iniquidades, de tus rebeliones. Arrepiéntete, es decir, cambia, cambia. Los hijos de Dios tenemos cosas de las cuales también tenemos que arrepentirnos. Debemos cambiar muchas cosas que al Señor no le agradan, le disgustan. En este caso, la iglesia en Pérgamo tenía dos grupos que practicaban la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. A esos Dios les da un jalón de oreja y les dice que se arrepientan. Hermanos, si no se arrepienten, el mismo Señor Jesucristo va a venir, peleará contra ellos con la espada de mi boca, es decir, con la palabra los va a juzgar. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Usted está prestando atención? ¿Usted está atento a esta palabra? Bueno, pues con atención se escucha. Con atención se escucha. Dice la palabra del Señor: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios nos ha prometido a que si lo seguimos, escuchamos su palabra, Él nos va a dar la victoria. Nosotros, si llegamos a la meta, si nosotros alcanzamos la meta en el Señor, vamos a vencer. Dios nos va a dar la victoria. Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Dice la palabra del Señor que no solo que Él nos va a dar la victoria, sino que nos va a dar de comer de aquel maná escondido. Dice aquí en esta diapositiva: así como Israel recibió maná, Dios promete dar al creyente verdadero pan espiritual que el mundo incrédulo no conoce. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 51. Juan, capítulo 6, versículo 51. Dice la palabra del Señor: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne,
la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesucristo en su persona se representa como ese pan vivo, como ese pan espiritual, no como el maná del pasado, que a las 24 horas ya se descomponía y desaparecía. No, el Señor se ofrece como un pan vivo, como un pan que debe ser consumido por el creyente para que nosotros podamos vivir. Es ese pan de vida. Hermanos, aparte de darnos la victoria, aparte de darnos el maná escondido, el Señor en su palabra ha establecido que Él nos va a dar una piedrecita blanca. El apóstol Juan, ¿a qué se refiere con esto de la piedrecita blanca? ¿A qué se refiere? Él está tomando como ejemplo, al igual que el Señor lo hacía con las parábolas. Tomaba ejemplo para dar explicaciones, para revelarnos la verdad de Dios. Tomaba ejemplos para ilustrarnos cómo iba a ser el reino de los cielos. Asimismo, el apóstol Juan toma, por ejemplo, esta piedrecita blanca, que era aquella piedrecita que se le otorgaba a los atletas que ganaban en los Juegos griegos. Se les daba esta piedrecita blanca como parte de un galardón. Nosotros, si nos mantenemos fieles y vivimos en santidad para el Señor, Dios ha determinado premios, galardones para nosotros los cristianos. Hermanos queridos, el seguir al Señor no es en vano. Algún día vamos a ser recompensados de una forma especial. Querido hermano, el Señor ha determinado en su palabra que esa piedrecita blanca es un premio para todo aquel cristiano que venza. Va a contener un nombre nuevo. Es decir, yo, Daniel Efraín Nivel Intriago, como me llamo, el día de mañana, cuando el Señor venga y estemos ante el tribunal de Cristo, ese inmenso tribunal, algún día el Señor va a depositar sobre nuestras cabezas coronas. Sobre nuestras cabezas va a posar coronas, premios, galardones, que va a ser un digno reconocimiento para aquellos cristianos que en su vida cristiana no se la pasaron ociosos, no se la pasaron descansando. No, hermanos. Todos aquellos que trabajaron, todos aquellos que invirtieron su tiempo en el Señor, todos aquellos que se encargaron de hacer riquezas en el cielo, de trabajar en la viña del Señor, todos aquellos que vivieron en santidad, guardaron su testimonio, algún día, hermanos, y ese día está cercano, van a recibir un nombre nuevo. Eso también es parte del premio. Queridos hermanos, hemos visto por la palabra del Señor cómo Dios no solo que en su misericordia nos hace un llamado al arrepentimiento, al cambio, sino que aquellos que escuchen esa palabra de arrepentirse y cambien verdaderamente de una forma genuina, su misericordia los va a alcanzar y les va a permitir obtener victoria, obtener ese maná escondido, obtener esa piedrecita blanca la cual contiene un nombre nuevo. Hermanos queridos, no te pierdas esa bendición. Si tú estás en esta carrera de la fe, hermano, no aflojes, no te detengas, sigue adelante en el Señor. Esfuérzate y sé valiente. No aflojes. Sigue, sigue, corre hasta llegar al final. Que Dios te bendiga grandemente.